Gracias, buenos días aún. Bueno, yo quisiera abordar este tema desde una perspectiva distinta, que es la de un proceso de fortalecimiento de los derechos propios de la democracia. ¿A qué me refiero? Bien vistas las cosas, ¿dónde empezó la discusión de este tema? Tiene como origen la transparencia de los padrones de los partidos políticos. Ese fue el primer gran episodio de avance de los derechos de la ciudadanía, porque fue a partir de que se llevó a la Constitución el principio, los derechos de la transparencia, rendición de cuentas y también protección de datos en 2007, cuando se empezó a discutir la necesidad de que los padrones de los partidos políticos fueran públicos. Entonces, en el IFE se dio esa discusión y a la luz de la reforma de 2008 se impulsó desde la unidad de transparencia del propio Instituto Federal Electoral que se transparentaran los padrones de los partidos. Y recordarán ustedes que hubo resistencias. Qué bueno que eso es parte del pasado. Se veía a la militancia como algo clandestino, lo cual es totalmente contrario a una política bajo la luz del día de ciudadanos que libremente participan. Eso llevó a que cuando finalmente se hicieron públicos los padrones de militancia de los partidos, distintos ciudadanos se empezaran a inconformar porque aparecían ahí de manera arbitraria. Es decir, hubo una reminiscencia de aquella afiliación corporativa, forzada y a veces ni informada, que chocaba con lo que el artículo 35 de la Constitución dice que es el derecho a la libre asociación, que es individual y voluntario. De tal suerte que los partidos, y aquí hablamos en plural, unos más, otros menos, fueron objeto de quejas, de denuncias de ciudadanos porque sus padrones con frecuencia contenían nombres de gente que nunca había dado su beneplácito, que nunca se había ido a afiliar. Esto también creo que tiene que ver con algo que se ha ido mejorando y por eso hay que entender esto como procesos, y es la protección de los datos. Recordarán ustedes que antes se entregaban los padrones electorales completos a los partidos. Era relativamente fácil vaciar información del padrón electoral a los datos internos del partido. Ahora ya no se entrega esa información. Aún así, ¿qué es lo que tuvimos entonces en los últimos años? Pues estos millares de quejas y la autoridad, fíjense ustedes, fue la que forzó la transparencia. Y aunque se puso de frente a los partidos y les obligó de alguna manera a transparentar sus padrones, contrario a lo que se dijo en su momento, eso no iba contra los partidos, iba a favor de los partidos, de partidos genuinos, constituidos por gente que de manera voluntaria se adhiere a ellos. Porque en efecto, no hay democracia sin partidos, pero no hay partidos sin militantes de a de veras, ¿no? Y a eso fuimos avanzando. Esa exigencia de transparencia hizo más transparentes a los partidos y partidos transparentes son partidos democráticos. ¿Cuál fue la siguiente exigencia de la autoridad? No tengan militantes que no se hayan afiliado fehacientemente. Y tampoco era en un ánimo punitivo. Tan es así que la exigencia de depuración de parte del INE fue hecha propia por los propios actores políticos. Hace un año, un poco más,
lo discutíamos aquí con toda apertura y decíamos, el objetivo del INE no es sancionar por sancionar a los partidos y entre más se sancione a los partidos mejor es el árbitro. No, el objetivo del INE es garantizar la legalidad de la vida de los propios partidos. Y así lo entendieron ustedes, creo yo. Hay otro asunto para el cual es muy relevante que los padrones sean genuinos y es la vida interna. Hemos visto partidos que van a elecciones de sus dirigencias en los cuales hay discusión incluso de cuántos militantes tienen y hay acusaciones entre fracciones o corrientes de algunos partidos diciendo aquí se infló en detrimento de una corriente de opinión en el partido. Bueno, a nadie le conviene eso y hoy entonces ¿a qué llegamos? A un conjunto de datos que en efecto implican, no hay que ocultarlo, la depuración de 10.600.000 ciudadanos que estaban en los padrones y que los propios partidos, en su enorme mayoría, en 10.445.000, dijeron, dado que no tenemos la documentación que nos dé garantía de que estos ciudadanos se afiliaron voluntariamente, se cancelan los registros. Y además, en el proceso de constitución de nuevos partidos, pues se encontraron casi 163.000 ciudadanos que decidieron, digamos, cambiar su militancia hacia nuevos proyectos. Eso suma los 10.608.000. Pero tenemos 4.289.470 ciudadanos afiliados a los partidos. Fíjense ustedes, es el 4.81% del listado nominal. Para quien dice que los partidos políticos están en crisis, pues hay que decir que 1 de cada 5 electores milita en un partido político. Y esa es una buena noticia. Si sumamos al conjunto de militantes de los partidos, pues solo hay 6 entidades con más gente: el Edomex, Veracruz, Puebla, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato. Es decir, si sumamos a la gente que activamente participa en política partidista en nuestro país, pues es más que la población electoral, que la ciudadanía de 26 entidades federativas. Entonces yo creo que es una buena noticia lo que tenemos hoy, que tenemos partidos, sí, menos inflados artificialmente, pero partidos más ligeros y musculosos. Eso es una buena noticia, que no hay simulación, que no hay datos inflados y pues esos son los partidos reales. Enhorabuena a la dirección ejecutiva y a todos los que participaron en esto. Gracias.